¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Doctora, sí se ve. ¿Hay algún micrófono encendido por ahí también que interfiere? Bueno, vamos a... Bien, nuestro tema, tal vez porque parece dos temas, no sé, algo ha pasado que no he podido proyectar. Entrevista de pacientes, era el tema que no avancé en la clase anterior porque no estaban los estudiantes. Parece que no han salido los asfaltos. Voy a ver un segundito. Ya, listo. Nuestro tema se refiere a hacer entrevista a los pacientes para saber las historias de su medicación. Como una introducción, antes de iniciar una entrevista, el farmacéutico tiene que organizar bien todas sus actividades. Tiene que ver a qué tipo de pacientes va a entrevistar, para eso selecciona a los pacientes en primer lugar. Es importante que haga un breve repaso de la historia clínica del paciente que va a entrevistar para informarse de la situación del paciente y establecer los objetivos específicos para esa entrevista. El farmacéutico se ve en la necesidad de entrevistar a los pacientes y recoger datos con el fin de obtener historias sobre el uso de los medicamentos de los pacientes, con el propósito también de investigar el cumplimiento de sus tratamientos prescritos, para precisar el grado de conocimiento sobre su tratamiento, sobre las terapias que ha recibido, e investigar el desarrollo de efectos adversos a los medicamentos. Entonces, es importante hacer la entrevista para tener todos estos datos. ¿Qué medicamentos está usando? ¿Está cumpliendo sus tratamientos? ¿Sabe de su patología? ¿Sabe de su tratamiento? ¿Tiene algunas reacciones adversas medicamentosas? Es por eso que el farmacéutico ha contribuido de una manera importante y significativa en el cuidado de los pacientes, cuando ha realizado historias de medicación exhaustivas. El éxito de los servicios clínicos por parte del farmacéutico depende mucho de su conocimiento sobre los medicamentos y la farmacoterapia, de su relación, de sus relaciones interpersonales con el médico, con la enfermera, con el equipo de salud, incluso con el paciente y sus familiares, de la utilización de técnicas de entrevista apropiadas, y además debe tener una habilidad para tener una comunicación efectiva, de tal forma para realizar una buena entrevista. Los objetivos para realizar una entrevista: seleccionar los pacientes con mayor necesidad de una historia de medicación. ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor necesidad? Identificar las preguntas más importantes que se debe hacer en una entrevista. También identificar los tipos de respuesta más adecuadas a los comentarios del paciente. Elegir técnicas adecuadas que permitan motivar al paciente para que pueda hablar y comunicarse con el farmacéutico. Reconocer hallazgos significativos. Después de la entrevista hay que saber interpretar, sacar conclusiones, reconocer estos hallazgos significativos que se deben comunicar luego al médico, a la enfermera y al paciente. El desarrollo de una entrevista se realiza en 3 fases. La primera fase es el inicio, que es muy breve, dura muy poco y consiste en la presentación. Soy el farmacéutico fulano de tal, deseo hacerle una entrevista sobre la historia de su medicación, el tema, el objetivo para ver si está teniendo algunas reacciones adversas con sus medicamentos.
Desarrollo de la entrevista. Esa sí ocupa más tiempo y es una etapa importante porque ahí sí se van a hacer las preguntas. Hay que ver si son preguntas abiertas, cerradas, cómo se va a comunicar con el paciente para obtener la información buscada, la información deseada. Finalmente, la tercera fase es la evaluación, donde se estima si realmente se ha logrado toda esa información que se buscaba en la entrevista. Yo les voy a dar paso a paso todos estos pasos desde el inicio hasta la evaluación para que ustedes puedan entender mejor, pero siempre con un ejemplo se entiende mejor. Yo les voy a dar un ejemplo, les voy a narrar un ejemplo de una entrevista a un paciente. Fue así que en este ejemplo hubo una conversación del médico tratante, que es un doctor en medicina, cuyo nombre es John Yat. Le solicita al doctor Bob Sanders, residente de farmacia, y le pide una entrevista sobre la historia de medicación con un paciente. El doctor Yat, el doctor en medicina, indica a Bob, que es el médico, que es el farmacéutico residente, y le dice: tenemos un paciente de 56 años en la habitación 402 del cuarto piso del hospital, que ingresó ayer con arritmias cardíacas. Este paciente está tomando quinidina y creemos que posiblemente tomó demasiada dosis, porque en el electrocardiograma analizado, sus arritmias indican a una intoxicación por quinidina. Eso le indica el doctor en medicina, el doctor Yat, al residente de farmacia, el doctor Bob, para que vaya a hacer una entrevista a un paciente de 56 años en la habitación 402 del hospital, indicándole que está tomando quinidina y que ha debido tomar mucha dosis, porque el electrocardiograma que él hizo indica unas arritmias cardíacas por intoxicación de quinidina. Le dice, le insinuó hacer una entrevista sobre su medicación y ver si puede averiguar algo más sobre su historia. El paciente es el señor Esther, el paciente de 56 años es el señor Esther. Bob Saunders, el residente, les responde: con mucho gusto, no se preocupe, revisaré su historia clínica y subiré a verlo en unos minutos. Luego Bob revisa detenidamente la historia clínica del señor Esther y luego va a hacer la entrevista. Y ustedes van a ver cuán importante fue esta entrevista. Yo les estoy dando un ejemplo de una entrevista para que ustedes puedan ver la fase de inicio, el desarrollo, la evaluación. Entonces, realiza la entrevista. Los hallazgos de Bob en esa entrevista son las siguientes. El señor Esther era un vendedor de 56 años que trabaja en grandes almacenes. Y hace 3 meses atrás se le prescribió 300 miligramos de quinidina por vía oral para que tomase 3 veces al día para el control de sus arritmias secundarias a un infarto de miocardio que tuvo anteriormente. Entonces, ya está él informándose, el residente de farmacia, que el señor Esther, de 56 años, recibió 300 miligramos de quinidina vía oral 3 veces al día para controlar unas arritmias cardíacas debido a que tuvo anteriormente un infarto de miocardio. Bien, sigue entrevistando y él se entera que se encontraba bien el señor Esther hasta hace varios días atrás, donde recién comenzó a experimentar náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, ansiedad, lo que le preocupó. Y estos síntomas se asociaron más
con una preocupación emocional del señor Esther, porque él tuvo una disputa muy severa con su jefe. Él no comentó este disgusto a nadie y lo tuvo durante unos días callado, según él refiere, y casi explota. Dice que tiene molestias gastrointestinales el señor Esther, pero estas molestias son un viejo problema de tiempo atrás, aunque en el pasado controlaba estas sus molestias gastrointestinales tomándose Pepto-Bismol. Este último episodio no se curó con 2 cucharadas de Pepto-Bismol. Por esa razón tomó Malox, 8 comprimidos al día, y esto hizo durante varias semanas para aliviar su dispepsia. Se presentó dolor de estómago, pero él cree que se debe a su preocupación por el futuro de su trabajo y por el problema que tuvo con su jefe. También el señor Esther toma Alka-Seltzer, 4 comprimidos al día para sus cefaleas ocasionales en el trabajo. En su entrevista se informó que el señor Esther es vegetariano. Hace poco empezó a beber 1/4 litro al día de una mezcla de zumos de naranja y pomelo en partes iguales. Muy bien, con todos esos datos, después de analizar muy cuidadosamente toda esta información, Bob saca las siguientes conclusiones y luego escribe sus recomendaciones en la historia clínica del señor Esther. Él ha recabado toda la información, ha hecho la entrevista y después saca sus conclusiones y sus recomendaciones. Esta parte es también importante en sus conclusiones y recomendaciones. Las arritmias cardíacas pueden ser debidas a la alcalinización de la orina, que ocasiona una disminución en la excreción de medicamentos débilmente básicos, tal como es la quinidina. Entonces, ha sido alcalinizada la orina y con la orina alcalina disminuye la excreción de algunos medicamentos, sobre todo de aquellos que son débilmente básicos. No se excretan como deberían ser, y uno de esos medicamentos débilmente básicos son la quinidina. Una dieta rica en alcalinos, con excesivos antiácidos, desde luego puede elevar el pH, porque ha tomado harto antiácido. Puede elevar el pH de la orina y por esta razón causar la retención de la quinidina, dando como resultado esta toxicidad, diarreas, náuseas, vómitos y arritmias. Por otra parte, la gran cantidad de zumo de frutas que ha ido tomando, más y la aspirina que contienen el Alka-Seltzer, ambas cosas pueden contribuir en las molestias gastrointestinales. El zumo de frutas, la aspirina, que está en el Alka-Seltzer, que se ha tomado también para sus cefaleas ocasionales, puede contribuir a sus molestias gastrointestinales. Hace también una indicación que el contenido de sodio, tanto en el Alka-Seltzer como en el Malox, puede ayudar a precipitar una insuficiencia cardíaca congestiva en su corazón previamente afectado. Entonces, por automedicarse él, tantos antiácidos, Alka-Seltzer, por tomar Pepto-Bismol, por tomar Malox, tomarse jugos de naranja y pomelo, entonces prácticamente ha ocasionado hasta el Alka-Seltzer y el Malox por el contenido de sodio, puede más bien aumentar y precipitar más aún esa su insuficiencia cardíaca congestiva en ese su corazón que ya estaba afectado. Después de sacar estas conclusiones, hace las siguientes recomendaciones el residente Bob. Se debe analizar
continuamente el pH urinario. Inmediatamente se debe suspender el Alka-Seltzer, se debe ajustar su ingesta de antiácidos, se debe controlar su dieta. El paciente necesita asesoría sobre la medicación que toma, necesita asesoría de su dieta, incluso de esa capacidad para controlar sus disgustos. Entonces, él escribe toda esta recomendación en la historia clínica del paciente Esther, y se ve que en este ejemplo la capacidad del farmacéutico para obtener una buena entrevista depende de su conocimiento en farmacología. No es porque se ilumina, él tiene que tener un conocimiento en farmacología, en farmacoterapia, y además de sus conocimientos, de sus técnicas de comunicación en un entorno clínico. Y ha podido abordar la causa de ese problema. No ha sido que ha tomado mucha dosis de quinidina, sino que todos estos factores han alcalinizado el pH de la orina y se ha ocasionado una retención del medicamento. Y aunque este paciente Esther ha ido tomando la misma dosis, se ha producido una acumulación y le ha venido una intoxicación, poniendo en riesgo más una severa insuficiencia cardíaca congestiva con todos los medicamentos que ha ido automedicándose. Entonces, de esa manera, se indica como un ejemplo tan beneficioso de una buena entrevista al paciente para poder detectar los problemas que presenta. Ahora vamos a ver los pasos de la entrevista. Después de darles este ejemplo, uno tiene que dar la bienvenida y decir con el nombre del paciente, como uno ya ha revisado la historia clínica, decir: señor Esther, yo soy el farmacéutico fulano de tal o la farmacéutica fulana de tal, y vengo a hacerle una entrevista y quiero que usted esté lo suficientemente cómoda, tranquila. Hay que apagar la radio, la tele y darle un ambiente cómodo y confortable. Para esto se necesita apenas unos 60 segundos. La fase inicial, ¿qué objetivos persigue? Reducir la incertidumbre. Es explicar claramente cuál es el objetivo de esta entrevista, cómo se va a desarrollar, de modo que se reduzcan las resistencias de la persona que tiene al inicio de las entrevistas, incluso eliminar algunas ideas preconcebidas con las que ya está el entrevistado. Hay otra fase de desarrollo que llamamos, que es la fase intermedia. Esta fase es una fase de la entrevista importante porque son relevantes las siguientes tareas. ¿Qué se quiere en la fase de desarrollo? Y dura más tiempo. Se necesita tener una información relevante y precisa, como lo obtuvo el residente Bob. Identificó su problema, elaboró la hipótesis y propuso estrategias, recomendaciones y para que vaya y ejecute su tratamiento. Esta es la fase de desarrollo. Existe la fase final, que en la fase final se va a llegar haciendo incluso una evaluación. Para llegar a la fase final se resume todo lo que se ha visto en la entrevista y hay que planificar posibles citas, acciones o tareas que le pueden servir al paciente. A veces él tiene dudas, hay que aclarar dudas, tanto para el paciente como para el farmacéutico. Finalmente se cierra la entrevista con una despedida. Y en la fase final, el farmacéutico tiene que evaluar. Los resultados de la entrevista tienen que evaluarse. Estimar si se logró obtener la información buscada, analizar todo lo que se ha detallado en la entrevista y sacar conclusiones sobre los problemas relacionados con medicamentos para luego
escribir en su historia clínica e informar al médico, a la enfermera y al paciente. Yo pienso con el ejemplo que les he dado, me han entendido mucho mejor todas estas etapas de la entrevista, desde el inicio, el desarrollo y la evaluación, bien clara con ese ejemplo de este paciente. Ahora vamos a ver también los tipos de preguntas que se deben formular en una entrevista. Hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas y hay aquellas preguntas que en lo posible se deben evitar. Son las preguntas que ya sugieren respuestas. Las preguntas cerradas son bastante simples y breves. La respuesta breve. El enfermo solo responde sí, no o no sé. Así de fácil. Sí, no o no sé. En las preguntas abiertas, ya como son abiertas, las respuestas pueden ser diversas. Y hay las preguntas en las que se sugiere la respuesta y generalmente estas se las debe evitar. Vamos a ver las ventajas de las preguntas cerradas. Después de indicar los tres tipos de preguntas, hemos dicho cerradas, abiertas y las que sugieren respuesta. Las preguntas cerradas tienen por ventaja porque se puede hacer un mejor control de la entrevista. Ayudan a ordenar el pensamiento del paciente. Y como son sí, no o no sé, se pueden formular muchas preguntas en poco tiempo. Y si estas preguntas están bien formuladas, se puede recabar una información útil. Estas son las ventajas de las preguntas cerradas, pero tiene desventajas. Tanto preguntar puede inhibir al paciente por un bombardeo de preguntas. O más bien el paciente sí puede decir sí afirmativamente, aun cuando no sepa de qué le estás preguntando. Entonces, esa es la desventaja. Puedes responder aun cuando no sepa de qué se trata esa pregunta. También es importante, el entrevistador puede no estar seguro del significado de esa respuesta. Entonces, estas son las desventajas de las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, para el paciente es pues súper fácil comenzar a conversar, ¿no? Y mientras se espera la respuesta, se puede observar más detenidamente al paciente, incluso darse cuenta si el paciente está adolorido, si está fatigado, si está nervioso, si está con ansiedad, si está melancólico. Entonces, se puede interpretar en ese sentido los mensajes no verbales. Entonces, ¿cuándo uno puede interpretar con mayor facilidad los mensajes no verbales? En las preguntas abiertas. Porque se puede observar, hay más tiempo, se puede observar detenidamente al paciente mientras se espera la respuesta y ahí interpretar algunos mensajes no verbales. El paciente... Mil disculpas, doctorita. En la nueva sala, en el nuevo link que envió, hay más de 40 personas y pensaron que ahí se tenía, porque me comunicó usted y se les comunicó a todos que en esa sala se iba a dar, y esas personas ahora están preocupadas porque no pueden ingresar a la clase porque ya no... Ya, que esperen, Marisol, en un corto tiempo me voy a conectar con ellos de nuevo, ¿ya? Que esperen, ya. Este tema es corto, me voy a conectar. Algo pasó con mi computadora que cuando entré a las dos salas no me proyectaba. Algo ha pasado, pero que esperen nomás, ya enseguida me voy a conectar, ¿bueno? Ya, muchas gracias, doctorita. Que esperen ellos, les voy a volver me voy a conectar y les voy a dar. Voy a continuar. El paciente puede entregar más información que la que inicialmente buscaba. Estamos hablando de las ventajas de las preguntas abiertas. ¿Por qué vamos a encontrar más información de la que inicialmente buscaba? Porque también podemos interpretar algunos mensajes no verbales. El paciente puede revelar verbalmente algunas de sus preocupaciones. Estas son las ventajas de las preguntas abiertas. Hay también desventajas.
consumen bastante tiempo, mucho más tiempo. El farmacéutico, para hacer las preguntas abiertas, debe tener gran experiencia, evitar repeticiones o algunas respuestas confusas. Y la mayor desventaja de las preguntas abiertas se constituye un verdadero problema porque si el paciente es un charlatán que habla y habla y habla y no se va al grano, ¿no? Entonces constituye un problema cuando el paciente es muy conversador. Las preguntas que sugieren respuesta, estas se deben evitar para que entiendan mejor. Si uno pregunta, ¿cuándo tomaba usted este medicamento? ¿Presentaba dolor de cabeza? Entonces, se ha comprobado en muchos pacientes, al ser encuestados en esta forma, pueden asociar unas molestias independientes de su tratamiento con el medicamento que recibe, o tal vez hasta comprometidos de contestar, sí, me dolía la cabeza cuando tomaba este medicamento, a responder afirmativamente. Vamos a ver entonces la comunicación no verbal. Es de gran importancia para alcanzar el objetivo propuesto. A través de la comunicación no verbal se puede expresar la incomodidad, desinterés, agresividad, nerviosismo, dolor, etc. Es necesario también dar importancia al tono de la voz para que el paciente no se sienta presionado. La distancia, se sugiere 1 metro de distancia entre el paciente y el entrevistador, y a la misma altura, tanto del entrevistador y el entrevistado. No puede estar en una posición más alta. También es importante no estar cruzado de brazos, ni mirar a cada rato el reloj, porque eso da una idea de apuro, de que quiere acabar rápido. Por otra parte, al entrevistar hay que emplear un lenguaje que, siendo respetuoso, se evite de términos técnicos. No se puede decir, ¿consume usted algún hipnótico? Mejor es decir, ¿duerme bien usted en las noches?, para tener una mejor referencia. Después de dar al paciente las instrucciones de uso de sus medicamentos, es importante pedir que las repite. Es muy importante, estamos hablando ya de la comunicación verbal. ¿Dónde y cuándo entrevistar? Tiene que ser un lugar tranquilo, discreto, donde no existan distracciones, ruido, música, ni circulación de personas, ni niños que van jugando por ahí. Se necesita un ambiente totalmente tranquilo, discreto, sin ruidos ni interferencias. ¿Cuál es el fin de las entrevistas? Ya al inicio dijimos, queremos obtener historias de los medicamentos consumidos, o sea, una anamnesis farmacológica. Tenemos que saber el grado de conocimiento sobre sus patologías y sus tratamientos. Al inicio ya dijimos esto. Estimar el grado de cumplimiento de sus tratamientos y investigar interacciones y reacciones adversas a medicamentos. Para eso se hacen las entrevistas. ¿En qué momento se debe hacer la entrevista? Aquí hay diferentes momentos. La anamnesis de medicamentos debe obtenerse lo más próximo a la consulta médica o al momento de la hospitalización. O sea, sobre los medicamentos que va tomando, esa entrevista se debe hacer lo más próximo a su consulta médica o en su momento de la hospitalización. Pero si se quiere evaluar el grado de conocimiento del paciente sobre su patología, sus tratamientos, la entrevista debe efectuarse antes de entregar las instrucciones de uso, para así saber cuáles entregar y cuáles no entregar. Y si se quiere investigar el grado de cumplimiento de tratamiento, de las interacciones medicamentosas, el grado de conocimiento de las reacciones adversas, para investigar esto,
la entrevista debe realizarse, no puede ser al principio, porque al principio no va a tener reacciones adversas a los medicamentos. Para investigar el grado de cumplimiento de su tratamiento, no puede ser al principio, porque al principio ni ha iniciado su tratamiento. Las reacciones adversas y las interacciones no le van a venir al inicio porque no ha empezado con los medicamentos. Entonces, la entrevista debe realizarse una vez que el paciente ya esté sometido al tratamiento. Así de corta e interesante es esta clase. Yo puse otra clase más que ya tienen en su Classroom, la metodología de seguimiento al paciente, pero no he podido proyectarlo porque no sé por qué no me daba la imagen, he tenido problemas, no he podido ir a las dos salas, entonces voy a procurar ahora, de alguna manera, entrar a la otra sala para darles el tema, no pueden quedarse ellos así, deben estar preocupados. Entonces, ustedes, si he concluido la clase, esta sala puede retirarse y yo voy a entrar a la reunión con el otro grupo. Muchas gracias, doctora. Que les vaya bien. A ver, intentaré comunicarme con el otro grupo, pasándoles el enlace. Gracias, doctorita. Sí, ya tienen el enlace, los Ya, chicos nuevos que mandó, y ahí le están esperando, doctorita. Ya les he enviado, espero que ya me estén atendiendo. Ya, muchas gracias. Gracias, Marisol. Hola, queridos estudiantes, ¿están ahí en la otra sala? ¿Me escuchan? Doctora, usted había enviado otro link, no es ese. ¿Y ahora pueden entrar? En la plataforma está, doctora, el link que ha enviado. ¿Por qué no se unen ahí para empezar la clase? Doctora, Les he mandado un Meet